A nivel internacional, la importancia, relevar la importancia de ecosistemas tanto terrestres como oceánicos y la interconexión que tienen entre ellos, para también así conocer su importancia y motivar a la acción a través de distintas actividades que se están preparando no solamente acá en La Serena, sino que también en Chile, en la región metropolitana, en Rapa Nui y a nivel internacional en distintas localidades como desde Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, México y entre otras. Así que hoy nos convoca nuestro panel de conversación sobre la crisis ambiental, un problema a nivel global, pero que vamos a hablar sobre lo que se está haciendo a nivel local, específicamente en la región de Coquimbo, acá en La Serena. Así que, te paso el... Sí, claro. Bueno, unas pequeñas palabras, agradecerle mucho a la organización de Trisansis por hacernos esta convocatoria y escogernos como organización local en este festival. También agradecerle a cada uno de los panelistas, de los cuales hemos tenido algunos otros acercamientos más con algunos que otros más nuevos, pero agradecerle desde ya su trabajo constante y honesto que han realizado para con el medio ambiente. Bueno, para partir un poco, vamos a presentar a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy, partiendo por Franco Contreras. Franco es representante de la agrupación del Gremio de Pescadores de San Pedro. Él es nacido y criado en la caleta de San Pedro y de padres pescadores que han trabajado desde siempre en la extracción de los moluscos y las manchas. Franco es electricista de profesión y desde siempre se ha dedicado al trabajo de la mar, asociado principalmente al Gremio de Caleta de Pescadores de San Pedro, desde el año 2003. Desde hace ya 3 años ha tomado un rol como activista ambiental, realizando acciones como en el cuidado de las playas, de las dunas, de las protecciones de las aves, y además le interesa mucho la protección de los humedales. En los últimos 3 años ha preservado este activismo ambiental en torno al proyecto de conservación de humedad del río Elqui, el proyecto GEF. También tenemos aquí a María Antonita Zúñiga, gerenta del Barrio del Mar. Ella es ingeniera en acuicultura, magíster en gestión ambiental y actualmente cursando el diplomado de gestión integral de costas. Comenzó trabajando en empresas de cultivo, tanto en Chile como en Brasil, hace ya 4 años. Es gerente de proyecto asociativo que reúne a estas 20 empresas gastronómicas ubicadas en la bahía de Coquimbo y al mismo tiempo es gerente de GESAMAR, una consultora especialista en la tramitación de permisos de zonas costeras, donde se realiza el trabajo, en donde ha realizado este trabajo en los últimos 12 años. Siguiendo con nuestros distinguidos invitados e invitadas, hoy también nos acompaña el señor Leonardo Gross, Seremi de Medio Ambiente de la región de Coquimbo, de profesión ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Agronómicas, y posee 12 años de experiencia en el ámbito público, tanto como director regional de la CONAMA, de la región de Coquimbo, jefe de área de la provincia del Elqui, del INDAP, director jefe de gabinete de la Municipalidad de La Serena, administrador municipal de la Municipalidad de La Higuera desde el año 2010, director regional del INDAP en la región de Atacama, y también realizando consultorías en planificación territorial y turística en el área público-privada. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y por último, pero no es importante, nuestro ente el día de hoy neutro aquí, que viene siendo la ciencia. Y aquí hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Ramijo, investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas CEAS y doctora en Cambio Global. Su investigación está centrada en el estudio de riesgos climáticos y la adaptación al cambio climático, y también fue autora líder del 6º informe de evaluación de cambio climático del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o conocido como IPCC. Muchas gracias también por estar el día de hoy acá. Y para poder contextualizar sobre el eje principal de lo que nos convoca en este conversatorio, vamos a mostrar primero un video sobre los impactos del cambio climático acá en la región de Coquimbo, ¿no? Cómo afectan las zonas costeras, que nos ha sido facilitado por la doctora. Si me pueden colaborar, allá.
viven las consecuencias de esas alteraciones. Zona costera en riesgo. Los océanos están cambiando. Los efectos del cambio climático, consecuencias ya son de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Los pueblos pesqueros de Chile viven las consecuencias de esas zona costera en riesgo. Marejadas y cambios en los océanos están cambiando de la temperatura del mar. Disminución de los efectos del cambio climático, consecuencias de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Mayor intensidad, los pueblos pesqueros de Chile y la Niña viven las consecuencias de esa zona costera en riesgo. La zona costera de la región de Coquimbo, marejadas y cambios en los océanos están cambiando de la temperatura del mar. Gubernamental de cambio Disminución de los efectos del cambio climático, consecuencias de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Mayor intensidad, los pueblos pesqueros de Chile y la Niña viven las consecuencias de esa zona costera en riesgo. Marejadas y cambios en los océanos están cambiando de la temperatura del mar. Disminución de los efectos del cambio climático, consecuencias de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Mayor intensidad, los pueblos pesqueros de Chile y la Niña viven las consecuencias de esa zona costera en riesgo. Marejadas y cambios en los océanos están cambiando de la temperatura del mar. Disminución de los efectos del cambio climático, consecuencias de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Mayor intensidad, los pueblos pesqueros de Chile y la Niña viven las consecuencias de esa zona costera en riesgo. Marejadas y cambios en los océanos están cambiando de la temperatura del mar. Disminución de los efectos del cambio climático, consecuencias de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Mayor intensidad, los pueblos pesqueros de Chile y la Niña viven las consecuencias de esa zona costera en riesgo. Marejadas y disminución de los océanos y la calidad de la temperatura del mar. Disminución de los efectos del cambio climático, consecuencias de esas alteraciones en todos los océanos del planeta. Mayor intensidad, los pueblos pesqueros de Chile y la Niña viven las consecuencias de esa zona costera en riesgo. Bueno, luego de este video, como solamente no es suficiente, sino que queremos aprovechar todo el conocimiento que tenemos acá presente, les cuento un poco sobre la dinámica y cómo vamos a funcionar el día de hoy. Aquí, como hemos comentado desde el tema del panel, que es la crisis ambiental, aquí reunimos a distintos actores de la sociedad que no siempre hablan entre ellos, pero que creemos que es importante que estén en un mismo lugar conversando sobre las acciones que están haciendo, las limitaciones que tienen desde su quehacer del día a día, y que podamos conversar algunas soluciones que surjan acá y también que nos puedan hablar desde el público que nos está viendo.
Entonces, vamos a partir, como tenemos aquí representantes del sector público, del sector privado, y también desde la comunidad, también tenemos un ente neutro que viene siendo la ciencia, que nos va a contar cómo, nos va a poder representar cómo el cambio climático está afectando en la zona. Entonces, vamos a dar el pase a la doctora Laura Ramajo para poder presentar el trabajo que está realizando, y luego pasaremos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, una en común para todos y luego una específica para el trabajo que están haciendo. Adelante, doctora, por favor. Sí. ¿Sí? Acá, yo lo voy a editar. Yo les voy a comentar un poco lo que estamos haciendo acá en TEAFA, también Y luego pasaremos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, una en común para todos y luego una específica para el trabajo que están haciendo. Tenemos la impresión de que el sector público y la comunidad o el sector privado no trabajamos en conjunto, pero la verdad, excepto contigo, yo ya trabajo con Franco y ya hemos trabajado desde este proyecto, por ejemplo, en esta cápsula que acabamos de ver que es parte de un TEAFA. También Y luego pasaremos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, una en común para todos, pero una específica para el trabajo que están haciendo. A contar también de que el sector puede y las terceras son tanto, bueno, privados como los públicos, pero la verdad, excepto contigo, yo ya trabajo con Franco y ya hemos trabajado para no entrar en esta cápsula Y luego pasaremos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, una en común para todos, pero una específica para el trabajo que están haciendo. Estamos esperando en algo que viene. Pasaremos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, una en común para todos, pero una específica para el trabajo que están haciendo. Todo esto me cambio de agua o en la calidad Y luego pasaremos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, una en común para todos, pero una específica para el trabajo que están haciendo. todo esto me propiedades que puede tener un país. Para este cambio climático, Chile tiene 7. Hoy tenemos áreas costeras de baja altura, tenemos zonas áridas y semiáridas, tenemos zonas de bosque, tenemos muchas actividades para definir cómo vulnerables áreas costeras de baja altura, tenemos zonas áridas y semiáridas, por lo tanto hay que tomar lo que vamos a hacer acá es cómo vulnerables áreas que hacemos desde el punto de vista tenemos zonas áridas y semiáridas, por lo tanto hay que tomar aproximadamente desde 1979 han aumentado desde las 1.500 partes por millón a llegando a las 400. Por lo tanto hay que tomar importante sobre la temperatura, tanto en la parte atmosférica como cuando pueden ver y pueden bajar este gráfico de NASA, pueden ver cómo van a ser las condiciones de cada vez van a ver que más claro que como les contaba, las emisiones sobre el calentamiento del planeta, y ustedes pueden ver cómo van aumentando las temperaturas y van a ver que los acuerdos que van a estar
Al día de hoy, las temperaturas globales del planeta han aumentado de 1 a 1,2 grados centígrados. Y hay zonas del planeta que han aumentado hasta 4 grados, como es el Ártico. De hecho, el último informe del IPCC determina que antes del 2050 vamos a ver el Ártico sin hielo, en algún momento del verano, finales de verano. Y bueno, pero tenemos hecho, como comentaban en esta parte como neutra, el panel de expertos en cambio climático lleva haciendo, bueno, este es el sexto reporte que ha generado, pero entre el 2021 y el 2022 han salido los 3 últimos reportes que abordan la parte física, es decir, cómo cambian las temperaturas, cómo cambian el sistema físico o en la parte física del planeta, los cambios atmosféricos terrestres y en los océanos. Y luego también han salido los informes que tienen que ver con la adaptación, con la vulnerabilidad y los impactos y la mitigación. El primer informe que salió el año pasado es súper importante porque por primera vez, para que vean, se pusieron de acuerdo, y esto es complejo, se pusieron de acuerdo casi 600 autores. Y el informe, el resumen para los tomadores de decisiones, porque el informe es enorme, que tiene como 3.000 páginas, pero se hace un resumen para tomadores de decisiones del sector público y privado, y el informe empieza que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. O sea, es un informe que determina que somos nosotros los responsables de los cambios climáticos en el planeta y que no es parte de la variabilidad natural del planeta, sino que es parte de nuestras actividades. Que la escala de los cambios son más rápidos de los que hemos sufrido en el planeta desde lo que se tiene registro, de lo que se conoce, y que no tienen precedentes. De hecho, la mayoría de las especies nunca han vivido en estas condiciones y mucho menos el ser humano. O sea, nunca el ser humano ha vivido con estas concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y el cambio climático, que es inducido por el hombre, y eso no hay que olvidarse, ya está afectando muchos fenómenos meteorológicos y climáticos en todas las regiones del planeta. Y no vamos a ver cómo en las noticias salían las olas de calor en Europa, con 50 grados, varios días, con miles de personas muertas, o cómo podemos ver ahora las inundaciones que han ocurrido en Pakistán, o muchos de otros de los eventos extremos que pueden ver en las televisiones, que son noticias que parece que nos quedan lejos, pero que cuando llega aquí el verano andamos temblando porque vamos a ver qué pasa con los incendios este verano, o vamos a ver qué pasa con la sequía, o vamos a ver qué pasa con la desertificación, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Y bueno, y el informe, la verdad es un poco alarmante, porque cuando lo lees te quedas un poco, bueno, es entendible toda esta depresión ambiental, ¿no?, que hay. Y bueno, y lo que se sabe es que los calores extremos cada vez son más frecuentes y más intensos, que las lluvias torrenciales son más frecuentes y más intensas también, que las sequías están incrementando en muchas partes del planeta, y bueno, y Chile es un país que llevamos aproximadamente 10 o 12 años en una mega sequía insertos. Este invierno nos ha dado un poco acá en la región un poquito de alegría, ¿no? Es un clima, el clima que tenemos actualmente es lo mejor que le puede pasar para que ocurran incendios, los cuales son más frecuentes, y los océanos no escapan de todo esto. Se están calentando, se están acidificando y están perdiendo el oxígeno, por lo tanto están comprometiendo la biodiversidad y todas estas especies y recursos que son importantes para la parte socioeconómica. Pero el futuro depende de nuestras acciones y de la urgencia en que las tomemos. Y el panel de expertos en cambio climático determinó que depende de cómo nos desarrollemos al día de hoy para saber qué temperatura vamos a tener a mitad de siglo o a finales de siglo. Y es muy diferente tener un desarrollo bajo en carbono a tener un desarrollo como el que estamos siguiendo ahora. Y todo depende de que no sobrepasemos el 1,5 grados, que son los objetivos del Acuerdo de París, o que lleguemos a los 2 grados y entremos en un proceso bastante complejo desde el punto de vista climático, aumentando las vulnerabilidades y los efectos y los impactos. Pero bueno, como les comentaba, esta crisis climática nos obliga a actuar, y estas acciones pueden ser globales, pueden ser nacionales y regionales, y pueden ser individuales. Por lo tanto, cada uno de nosotros, nuestros estados y toda la parte gubernamental tiene una acción, tienen que tomar. Vamos a ir hablando de algunas de estas acciones. En acciones, bueno, y hay una cosa que me gustaría contarles previamente, y es que aunque Chile emita muy poco en comparación con otros países, por per cápita, por persona, emitimos muchísimo. Y acá pueden ustedes ver cuáles son
los principales emisores y Chile está como a mitad de todo esto. Eso quiere decir que nuestro desarrollo es un alto y de hecho Chile ha aumentado sus emisiones muy fuertemente, pero bueno, las dividimos por los 17 millones de personas que somos acá, emitimos muchísimo, muchísimo por la forma en la que tenemos. Y bueno, contarles un poco que el principal sector que más emite es el sector energía, es decir, en la parte de industria, en transporte y transporte, y que Chile ya supera al día de hoy las 4 toneladas per cápita de emisiones de dióxido de carbono. Pero no se preocupen porque tenemos unos buenos objetivos a corto plazo en Chile. ¿Pasamos? En la acción climática mundial tenemos varias instancias. Tenemos el Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, y que son las bases para conseguir esta carbono neutralidad para el 2050. Y es un tratado que firmaron los 196 países, Chile lo firmó también este Acuerdo de París, y existen lo que se llaman las contribuciones nacionales determinadas, que son las hojas de ruta, es decir, qué vamos a hacer para conseguir esta carbono neutralidad y disminuir también la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático. Y para eso tienen ahí ustedes estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 y que buscan el agua potable, un trabajo digno, reducir la protección o la paz y la justicia, la buena salud, educación, que son objetivos que ayudan a disminuir la vulnerabilidad y también van a ayudar a conseguir la carbono neutralidad. Y bueno, y el objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es el de la acción por el clima, lo que busca es fortalecer la resiliencia y la capacidad de la adaptación, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas nacionales y regionales también, por supuesto, y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional para poder conseguir esta mitigación del cambio climático y los efectos de todo esto. Este es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, ¿cómo estamos en Chile ahora? Bueno, en Chile estamos bastante bien porque Chile es un país que está bastante comprometido en la acción climática, sobre todo desde el año 2019, cuando nos tocó ser sede de la COP25, ahí pusimos un poco el acelerador a todo esto y tenemos planes sectoriales de mitigación y de adaptación en pesca, en acuicultura, en energía, hay bastante en turismo. Ahora se está en la parte de zona costera, etcétera. Tenemos un plan nacional de adaptación, tenemos una estrategia nacional también de adaptación de acción climática también. Y bueno, y también tenemos lo que se llama la contribución nacional determinada, tenemos ya nuestra segunda versión, que es lo que les comentaba, esta hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París. Tenemos la estrategia climática de largo plazo, que es la que define estas estrategias para conseguir, y tenemos la maravillosa ley marco de cambio climático que salió promulgada este año, y que es una muy buena base porque queda instaurada dentro de es una ley, por lo tanto queda instaurada dentro del sistema del sector público y es uno de los objetivos principales por lo de Chile. Y en los planes regionales, bueno, pues cada una de las regiones, la ley marco de cambio climático, de alguna manera obliga a que cada región también tenga sus planes de acción climática regional en adaptación y mitigación. Atacama, O'Higgins, los ríos y los lagos ya tienen listo su plan de acción regional. Y como estamos en la región de Coquimbo, bueno, estamos trabajando en generarlo y debería estar listo al año que viene. ¿Qué estamos aportando desde la ciencia regional? Bueno, les comentó un poco que el proyecto AdaptaClima, que ustedes vieron esta cápsula hace un poquito, lo que buscaba era identificar cuáles son los riesgos del cambio climático en sectores como la zona costera, en la biodiversidad, en el agua y suelo y la ciudad e infraestructura. Por lo tanto, calculamos algunos riesgos de lo que pasaría en el futuro si aumentaba la temperatura, si aumentaba la sequía o si cambiaban, por ejemplo, los vientos en la zona costera. Les voy a mostrar algunos de estos ejemplos porque el informe está libre de descarga, lo pueden leer, pero para contarles que el contexto de este proyecto es que los riesgos, es decir, los potenciales futuros impactos tienen que ver con las amenazas climáticas, pero también con la vulnerabilidad y la exposición, y por lo tanto esto hay que abordarlo de manera integrativa. Así que les cuento un poco de ejemplo. Algunos de los riesgos que intentábamos o que intentamos identificar y calcular y estimar era que iba a pasar, por ejemplo, con algunas especies de interés para la conservación, como la ballena jorobada, el cachaloto, el delfín, nariz de botella y muchas otras especies que calculamos, que iba a pasar si se calentaba el océano.
a lo largo de la región. Y lo que observamos, y ustedes van a ver que en el color rojito hay más riesgo y en el color que es más azul hay menos riesgo, es que hay mucho riesgo de pérdida, de que estas especies ya no habiten en la zona norte de la región de Coquimbo, y por lo tanto esto tiene implicancias importantes para el turismo, porque esas zonas son las que al día de hoy son las que se dedican, por ejemplo, al turismo de avistamiento de estos organismos, ¿verdad? También nos preguntamos, a la siguiente, ¿qué iba a pasar con la producción de pisco por la sequía y por las olas de calor? Porque el pisco es parte de la identidad de nuestra región, ¿no? Y lo que vimos es que por sequía o por calor, bueno, no todas las comunas de la región de Coquimbo iban a ser igual afectadas por estas amenazas, pero sí que estos datos nos enseñan un poco a saber dónde hay que poner de alguna manera el foco y el financiamiento para reducir estos riesgos en el futuro y que estas comunas que ustedes ven en más rojito o naranja no sean las afectadas en comparación, por ejemplo, o que tengan menos efectos en comparación con el resto de las comunas. Pero como les comento, este informe lo pueden leer, lo pueden descargar, es público y hay mucha información que les puede interesar porque hay muchos otros riesgos en zona costera, en biodiversidad, etc. Pero, ¿dónde debemos seguir avanzando? Bueno, por supuesto en la protección de áreas silvestres, en repensar cómo usamos la tierra, en mejorar las técnicas también, en dar más espacio a la naturaleza dentro de nuestras ciudades, porque es muy importante, a proteger los hábitats marinos, a proteger los ecosistemas, a basar nuestra dieta en plantas, en reducir, por ejemplo, los residuos, en reducir vulnerabilidades y en salvaguardar los ríos y los lagos porque son parte de nuestra seguridad hídrica, ¿verdad? Por ahí tiene que ir avanzando la adaptación y la mitigación al cambio climático. Siguiente. Y bueno, estas acciones individuales y comunitarias nos obligan a involucrarnos, a informarnos, a participar y a cooperar, donde, bueno, a la ciencia, junto con el sector de políticas públicas y con las ONG y el sector privado, por supuesto, tienen que trabajar para generar estas acciones individuales y comunitarias y atraer a la población. Y algunas de estas acciones individuales y comunitarias, bueno, viajar menos en avión o utilizar medios de transporte que emitan mucho menos. Ojalá tengamos nuestro tren para Chile, sería maravilloso. Usar menos el auto, usar más la bicicleta y algunos métodos, compartir, o sea, de alguna manera evitar todo esto, reciclar, reusar, reducir, tener una conciencia de lo que comemos, de lo que vestimos, de dónde viene, de lo que hacemos, si esto genera daño, si no genera daño. Y una de las cosas que el panel intergubernamental de cambio climático era cambiar nuestra dieta basada en plantas, reducir nuestro consumo de carne, a pasarlo en plantas y ojalá también en pescado para la parte para la parte proteica y consumo local. O sea, considerar que cuando te comes, no sé, un mango que viene de Tailandia, ese mango ha tenido que viajar desde Tailandia para acá. Entonces, y bueno, consumir, por supuesto, comida que es parte de la parte. Y bueno, algunas de las acciones individuales, como les comentaba, hay mucha información por ahí. A mí esta me gusta mucho porque ustedes pueden bajar todos estos libros que ven ahí, son gratuitos y pueden bajar libros que ha hecho la FAO o que han hecho algunas ONG, estas específicamente en Chile, que se llama Cocina Sustentable y Consumo Responsable, donde te enseñan a utilizar productos que son de Chile y a cocinarlos, por ejemplo, ¿no? Para reducir, o nuestra dieta basada en legumbres, que es nuestra parte de proteína para no basarla en carne, etcétera, ¿no? A mí esta parte me gusta muchísimo porque una muy buena parte, una muy buena idea de empezar por la casa es cambiando nuestra dieta y revisando de dónde viene la comida que comemos, de revisar nuestra alacena, por ejemplo, nuestra despensa y decir, esta Nutella se hizo en Alemania, pero el cacao viene de Ecuador, la avellana viene, no sé, a lo mejor la podemos hacer nosotros en casa, aunque me van a matar lo de Nutella. Pero eso, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora por esa tremenda presentación. La verdad es que cuesta mucho transmitir un poco las ideas tan amplias que corresponden al cambio climático, porque si bien hay mucha gente que lo entiende, lo comenta, pero es difícil explicarlo de una manera tan sintética y práctica como lo ha hecho la doctora en esta instancia. Así que muchísimas gracias por la expresión. Laura, disculpa. ¿Laura? ¿Solo Laura? Ya, solo Laura. Bueno, estamos en una conversación más ven acá.
Bueno, con esta presentación donde se expusieron los hechos, los antecedentes, la realidad a nivel más global, un poco más regional, acercándonos a Chile, y también en la región de Coquimbo, quisiéramos comenzar a hacer una serie de preguntas a los panelistas, quienes representan a cada uno de los sectores que se ven afectados. Entonces, para partir con la ronda de preguntas, vamos a comenzar con Seremi. Leonardo, te voy a llamar Leonardo, ¿cierto? ¿Viste? Mejor todavía. Ok, Leonardo, la primera pregunta. ¿Cómo has visto los efectos del cambio climático desde el Ministerio y a nivel regional? Bueno, como aquí muy bien Laura, estamos en una respuesta considerable del clima. Y ya hemos visto, ya hemos visto en la región cómo el cambio climático ha llegado y nos trae impactar. Nosotros podemos decir en la región, tristemente, que ya tenemos algunos desplazados producto del cambio climático, que son aquellas familias que no conocemos, ¿cierto?, que se dedican a la actividad caprina, por ejemplo, y que en los últimos años, producto de la sequía, ya sus campos no son productivos, las cabras no dan leche, y han tenido que trasladarse desde sus lugares de origen a ciudades de mayor tamaño en búsqueda de la fuente laboral. Entonces ya tenemos un impacto fuerte, social, socioambiental, sobre personas que han tenido que cambiar sus hábitos de vida normales, producto de, en este caso, la sequía, que es una de las consecuencias del cambio climático. Hemos escuchado aquí, Laura nos ha explicado que el cambio climático tiene que ver con un aumento sostenible de la temperatura, pero también con un menor número de precipitaciones. Y hemos sido testigos todos como cada año llueve menos, y cuando llueve, las precipitaciones son de alta intensidad. Eso significa que llueve mucha agua en poco tiempo. ¿Y qué ocurre con eso? Que lamentablemente el suelo no tiene la capacidad de absorber toda esa agua. Es un agua que normalmente escurre, generando daño en su paso. Y vemos como en la región de Coquimbo también, al igual que en la región de la Cama o regiones vecinas, se ven también más vulnerables frente a posibles catástrofes ambientales. Lo vivimos en el año 2015 en la Cama con aluviones que por un alto impacto, y con el cambio climático se altera la isoterma, donde que es la línea divisoria imaginaria que separa la precipitación sólida de la precipitación líquida. Al variar esta línea imaginaria, puede caer agua líquida donde históricamente siempre ha caído agua sólida, y eso puede generar el desplazamiento de grandes masas de volúmenes de suelo, como lo que ocurre en la Cama. Podemos tener crecidas de ríos que también son fuera de esperadas, podemos tener golpes de viento que son mucho más fuertes que los habituales. Golpes de calor, aquí también lo mencionaba Laura, y nosotros vamos a tener no solo un aumento sostenido en las temperaturas promedio, sino que también vamos a vivir en los valles, la región está formada por valles, golpes de temperatura que pueden alterar la forma de vida, particularmente en los mayores, los niños, que se van a ver expuestos a condiciones ambientales desfavorables, complejas para mantener los actuales estilos de vida. Entonces, la verdad es que el cambio climático llega para quedarse y llega para afectar de distintas formas los aspectos productivos, porque también se ha mencionado, al cambiar el clima, cambia la distribución y la abundancia de todos los seres vivos. Y por tanto, algunas especies que estábamos habituados en nuestras costas a encontrar con cierta particularidad, con cierta habitualidad, puede que no sea tan habitual encontrarlo en el futuro. Y puede que otras especies que antes no conocíamos o no veíamos muy seguido, hoy empiecen a aparecer con más frecuencia. Esos cambios obviamente golpean a la región desde el punto de vista productivo, la agricultura, la pesca, nos golpean desde el punto de vista del turismo, como aquí también se ha dicho, hay todo un turismo que viene a observar cierta fauna que el día de mañana, con el aumento de la temperatura, pueden estar presentes en la región. Entonces, la verdad es que los impactos son múltiples, por el ámbito productivo, por el ámbito social, por el ámbito de los estilos de vida. Y bueno, esto es una situación que viene a tensionarnos un poquito a todos y que vamos a tener que aprender a vivir y adaptarnos a uno de los conceptos, ¿cierto? Y hay dos conceptos importantes, que uno es la adaptación, cómo hacemos para que la industria, las formas de vida, los estilos de vida a los que estamos acostumbrados se adapten a esta nueva situación. Y por otro lado, el tema es qué hacemos, cómo hacemos para mitigar, digamos, para dejar de generar tantos gases de efecto invernadero y para cuidar aquellos elementos que son los que captan los gases de efecto invernadero, que son nuestros bosques, y no olvidar nuestro mar, particularmente nuestros bosques también de algas y nuestras praderas naturales, en fin, que son quienes nos ayudan a compensar de alguna manera estas emisiones. Yo es un poquito lo que les podría decir.
estamos ya siendo afectados como región. Si no hacemos nada, la afectación va a ser cada día mayor. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo donde podamos adaptarnos y mitigar esta situación que obviamente llega para quedarse y para asegurar nuestro desenvolvimiento normal, natural. Eso. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Bueno, recogiendo un poco conceptos claves para la audiencia que nos está viendo en YouTube o en las redes sociales, Leonardo ha hecho hincapié en dos conceptos súper claves. El primero sobre las migraciones climáticas, que son un tipo de migración de que se está dando con más frecuencia en el último tiempo, que es a causa de los efectos del cambio climático, y en este momento ya pasa a ser un periodo de crisis, porque está afectando de manera urgente a la población. Estas crisis climáticas se están viendo no solamente en los sectores al interior del valle, sino también en algunas zonas costeras, donde estamos viendo que la erosión del borde costero también está afectando, no solamente a las personas que habitan en esos lugares, sino también en su sector productivo. Otro de los factores claves que mencionó es el incremento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos. Y personalmente nosotros en la Avenida del Mar, como surfistas, lo hemos visto cada vez más, donde cada invierno y cada verano las crecidas norte y las crecidas sur, cada vez vemos que van aumentando en intensidad y frecuencia, por lo que van erosionando más aún el borde costero. Ahí por ahí veíamos una foto en Poison donde la Avenida del Mar hace unos 10 años era fácilmente unos 100 metros, mucho más hacia el interior, y que el día de hoy la vemos casi cerca. Entonces el pronóstico, como dice Leonardo, se va acercando y la crisis climática es real. Y por último, el concepto de adaptabilidad y adaptabilidad al cambio. Como mencionaba Laura, ahora termina pasando el 18, igual es complicado hablar de esto, aunque muchos ya van a querer comenzar su dieta basada en planta. Es por lejos una de las mejores recomendaciones que se puede hacer a corto plazo. Leonardo, para continuar con una siguiente pregunta. Ya nos mencionaste un poco sobre las principales preocupaciones, pero ¿cuáles son las líneas de acción que tiene el Ministerio como a corto o mediano plazo dentro de lo que corresponde a las preocupaciones mencionadas? Bueno, mira, el Ministerio hace muchas cosas, ¿eh? Pero para tratar de explicarlo en breve, yo la agruparía en dos grandes ámbitos de acción. Uno que tiene que ver con la mitigación. O sea, hemos asumido como Estado, como país, un compromiso de disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Es una primera cosa. ¿Cómo avanzamos en poder transformar, por ejemplo, todo lo que el transporte hoy día en base a petróleo, combustibles fósiles, hacia la electromovilidad? Esa es una primera gran tarea, un tremendo desafío. ¿Cómo somos capaces de que la industria, particularmente la industria minera, por ejemplo, también transforme su actividad productiva hacia la electromovilidad, que los camiones, las grúas, las camioneras, en fin, empiecen a desplazarse con otro tipo de energía, porque una de las fuentes de emisión importantes justamente el tema de los motores que funcionan en base a petróleo, fundamentalmente. Es una cosa. Por otro lado, tenemos la necesidad de armar y presentar un plan de acción concreto para abordar la problemática de los residuos sólidos domiciliarios, que otra gran fuente de generación de gases de efecto invernadero tiene que ver con el mal manejo que hacemos de nuestros residuos. Los vertederos generan enorme cantidad de gases, los rellenos sanitarios cuando están colapsados, situación que tenemos. Entonces, se hace urgente poder avanzar y producto de eso es que nos visitó hace pocos días atrás, tuvimos la visita de 3 subsecretarios firmando un convenio de colaboración entre ministerios para poder abordar la problemática de los residuos sólidos domiciliarios. Y se decidió firmar en Coquimbo, que es un acuerdo nacional, pero se decidió firmar acá justamente reconociendo la debilidad que tiene la región en esta materia. Nos falta avanzar muchísimo en eso. Todo lo que nos permita disminuir los volúmenes de residuos, todo lo que nos permita avanzar en reutilización, en reciclaje, disminuir tratar nuestros productos de residuos orgánicos y hacer compostaje. Todo lo que signifique mejorar el manejo de los residuos es un aporte a disminuir nuestras emisiones. Por otro lado, está el tema de disminuir las emisiones, pero está el tema también de cómo hacemos para conservar esos elementos que mencionábamos recién, que favorecen la captación de estos gases. O sea, todo lo que tenga que ver con fortalecer el bosque, con cuidar nuestra flora nativa, desarrollar microjardines o huertas urbanas, todo lo que tenga que ver con cuidar cuerpos de agua, particularmente el cuidado del mar.
el dejar de que nuestras mascarillas terminen en la playa, el evitar que las colillas de cigarrillo terminen en el mar, cosas que a veces se ven como de baja importancia, tienen una enorme importancia en materia de cuidado y de enfrentar el cambio climático. Entonces, es una línea de trabajo, el cómo disminuimos las emisiones, cómo resguardamos la vegetación para contrarrestar lo que estamos emitiendo. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con cómo adaptarlo mejor. Y ahí entra esta ley que celebramos tanto con Laura, que esta ley de cambio climático que obliga al Estado. Esto es lo importante, esta ley. Esta ley obliga al Estado a que en todos sus niveles, a nivel central, a nivel nacional, en las regiones y también en las comunidades, se pueda diagnosticar la situación de vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático, se puedan identificar los factores de resiliencia que pueden estar presentes en el territorio, se potencien aquello, y se pueda establecer un plan de acción concreto a nivel del país, a nivel de regiones y a nivel de cada una de las comunas, donde se van a identificar las acciones que tenemos que impulsar para poder ir adaptando nuestra actividad humana a esta nueva condición de cambio climático. ¿Sí? En el fondo el Ministerio desarrolla una serie de alianzas y una serie de iniciativas y políticas públicas que van en ambas líneas. Disminuir nuestras emisiones y fortalecer los elementos que favorecen la captación de gases no deseados. Y por otro lado, buscar fórmulas que nos permitan ir adaptando nuestro estilo de vida a esta nueva realidad. Y eso es muy difícil, hay que decirlo. Tiene que ver con cambios de hábitos. Quienes somos papás sabemos lo difícil que es formar en hábitos a nuestros niños. Y ahora somos nosotros los adultos quienes tenemos que cambiar de hábitos. Tenemos que consumir menos, no consumir cosas que no necesitamos. Consumir mejor, es decir, privilegiar aquellas cosas que siendo necesarias para nuestra vida generan menos desechos o desechos que son más amigables, si se prefiere. Cómo somos capaces de cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de relacionarnos, hasta nuestras formas de celebrar, ya que venimos saliendo el 18, ¿cierto? En todas las casas quemamos carbón, en todas las casas generamos en estos días de fiesta enorme cantidad de elementos bastante poco negativos, digamos, bastante poco positivos para el medio ambiente. ¿Cómo cambiamos nuestra actitud? En eso estamos impulsando aquello, con mucha educación ambiental, con mucha participación de la gente, que esto no se hace desde el Estado, se hace con los vecinos, donde el Estado, el gobierno, es un facilitador, pero no es quien tiene la tarea de hacer todo esto, la tarea es nuestra, la tarea es colectiva. Y si no somos capaces de generar ese nivel de conciencia, ningún gobierno por sí solo va a ser capaz de poder abordar una problemática tan compleja como la que nos toca vivir en este. Eso. Gracias. Súper, muchas gracias por presentarnos lo que están haciendo tanto en la línea de acción. Se ve mucha claridad y mucha correlación entre lo que se había dicho previamente y también lo que están trabajando desde el Ministerio. Así que da mucha, como decíamos, esperanza ver que se está hablando entre distintos sectores y que se está avanzando en líneas que van en el mismo camino para movilizar esta acción en conjunto que tenemos que hacer. Ahora pasando a nuestra siguiente panelista, María Antonieta, me gustaría hacerte la misma pregunta, un poco más adaptada a lo que realizas tú como gerente de Barrio del Mar, sobre cómo se han visto afectados por el cambio climático, desde los locales, por ejemplo, los distintos locatarios que se encuentran en la Avenida del Mar, que están justamente ahí al lado de la playa, en la playa, ¿cómo se han visto afectados? Hola, buenas tardes. Sí, mira, dentro de los impactos más evidentes que somos capaces de visualizar y principalmente desde que estamos trabajando unidos, que fue desde que tuvimos este episodio del tsunami, desde ahí vimos lo complejo de la situación en esta bahía y comenzamos un trabajo porque vemos a diario lo que mencionaba Diego respecto de la erosión costera y cómo se están degradando estos espacios que en el fondo forman parte de nuestro mayor recurso. O sea, nosotros estamos en un sector donde el paisaje, donde la bahía forma parte de nuestro mayor atractivo. Entonces, en ese sentido, dijimos, tenemos que trabajar de alguna manera en que con acciones que podamos hacer diariamente, logremos en el fondo mitigar un poco
los impactos que genera nuestra industria en retribución a esta bahía que en el fondo es la que nos genera estos grandes atractivos. Por una parte está eso, con la mayor frecuencia de marejadas. A nosotros, por ser nuestra infraestructura estar ubicada en el sector costero, constantemente nos están llegando las alertas de marejadas y vemos en el último tiempo cómo estas se incrementan y además cómo aumentan su intensidad, poniendo obviamente en riesgo todo lo que es la infraestructura asociada al turismo, pero entendiendo también que no somos la única actividad productiva que coexiste en esta bahía, y también el riesgo hacia la propia comunidad. Entonces, desde ahí hemos generado varias acciones que, por ejemplo, nos sumamos a la acción que genera la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, junto con otras ONG, donde también está Olas Limpias, el municipio, donde tratamos de colaborar con la preservación de lo que son los sistemas dunares, entendiendo también lo que ellos nos colaboran en lo que es la retención, digamos, de las arenas para evitar un poco la erosión. También nos estamos sumando al trabajo que desarrolla el GEF Humedales, somos parte del comité de difusión ahí entre los privados para trabajar también colaborando en lo que es la conservación de estos espacios, también con todos los beneficios ecosistémicos que pueden prestar y también como las mayores zonas de amortiguación frente a los embates de las marejadas en la bahía. Por otra parte, también vemos cómo nos afecta esto del cambio climático con la sequía, no solamente entendiendo el agua como un recurso donde, imagínate si el día de mañana llegamos a tener restricciones o alguna, digamos, ¿cómo es que se llama la palabra cuando hacen razonamientos de agua? Muchas gracias. Los servicios gastronómicos sencillamente no pueden funcionar. Entonces ya estamos pensando en qué sistema de backup pudiésemos tener en caso de que llegásemos a una instancia como esa para que no tengamos que cerrar nuestras puertas y de frentón decir, oye, no podemos atenderte. Entonces, y por otra parte también la sequía con lo que tiene que ver con la bajada de las aguas a través de las cuencas, entendiendo que desde ahí llegan los sedimentos que alimentan la playa y donde sabemos ya que también por efecto de la construcción de embalses, la extracción de los áridos en las zonas bajas, qué sé yo, y también al tener un menor caudal, eso claramente está trayendo menos sedimento, entonces por tanto la playa tampoco tiene una alimentación como la tenía antiguamente. Entonces, por todos lados vemos esto. Y lo otro también que mencionaba acá el Ceremi, el tema de cómo la industria turística y cómo la región también se proyecta en el crecimiento de esta industria, ir viendo también aquellos impactos que se generan como la generación de residuos. Tenemos un relleno sanitario en la región, claramente ya está colapsado, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar ese crecimiento turístico en espacios temporales, además que son muy acotados y con una alta generación de residuos? Entonces, desde ahí, con los empresarios asociados a este proyecto, hemos dicho ya, cada acción suma, lo que decían ustedes en la presentación. Generemos instancias de reciclaje, nos contactamos con todos los recicladores de bases y por ahí viendo toda la cadena en la gestión de residuos donde pudiésemos colaborar, estamos haciendo segregación en origen en las cosas que más podemos, entendiendo también que tenemos limitaciones de espacio para poder acopiar, digamos, distintos tipos de residuos según su clasificación, pero hacemos el intento. Hemos también generado todo nuestro merchandising o muchos elementos a partir, por ejemplo, de plástico reciclado, que recogemos de las mismas playas, asociándonos con fundaciones y agrupaciones que están trabajando esto. Y esto, por ejemplo, es un cenicero de playas porque veíamos la cantidad de colillas que habían y dijimos, bueno, no vamos a importar un aparato que era de plástico para recoger colillas, sino que nos unimos a una fundación que trabaja plástico reciclado y dijimos, ya, o sea, hagamos algo con los plásticos que nosotros estamos generando. Y así, cada acción que estamos realizando en conjunto, queremos en el fondo que tenga un significado especial y sea una retribución a esta bahía donde coexistimos, de donde estamos utilizando ciertos recursos, para que diariamente vayamos de alguna u otra manera mitigando un poco los impactos que nuestra industria genera, haciéndola un poco más sostenible. Excelente, súper. Muchas gracias por ahí contarnos un poco más, abrir un poco los ojos sobre cómo el cambio climático está afectando a la industria, en este caso de los restaurantes que se encuentran ahí.
y porque quizás uno no, en el día no se imagina las distintas formas en que puede afectar, ya sea como desde el racionamiento de agua, o las marejadas, el estar ahí mismo en la costa, y bueno, ver también cómo se están formando sinergias entre, como tú decías, recicladores de base, que hay, en Chile tenemos el beneficio, estamos adelantados en que aquí tenemos un gran grupo de recicladores de base, a diferencia de otros países que es algo muy poco común. Y de hecho a nivel internacional se está relevando la importancia de ellos y que se incorporen dentro de las gestiones y los servicios de gestión de residuos en distintas partes de las regiones y también de los países. Así que muy buena idea que están haciendo. Y como Plastic Oceans, no puedo evitar preguntarte sobre un tema que ya habíamos tenido la posibilidad de conversar antes, y es sobre el tema de la gestión y el uso de desechables, de plásticos de un solo uso, pero también de desechables en general. Porque sabemos que ya hace poco, bueno, el año pasado, se aprobó la ley que regula plásticos de un solo uso, en la cual afecta directamente a los establecimientos de expendio de alimentos, lo cual tú estás ahí participando. Y entonces ya tienen que hacer, para contextualizar un poco, dentro de los establecimientos de expendio de alimentos ya no van a poder entregar de aquí al 2024 desechables, incluidos plásticos o de otro tipo, buscando este cambio de hábitos, como bien mencionaba antes, y al final evitar la generación de residuos. Eso es lo que queremos, por lo mismo que mencionaban tanto María Antonieta como también Serena, de que los residuos, la generación de residuos también es un impacto y una de las preocupaciones principales a nivel en Chile, pero también a nivel mundial. Así que ahí quería preguntarte, bueno, porque también la otra parte del consumo fuera de los establecimientos van a tener que entregar, van a poder entregar desechables, pero distintos al plástico o plásticos certificados. Entonces, este es un cambio que si bien va a ser a 3 años, ya se están viendo las primeras regulaciones, como la prohibición de la entrega de plumavit, de bombillas, de revolvedores y cubiertos hechos de plástico. Y sabemos que es un cambio difícil que se está dejando directamente a quienes son los locatarios de estos lugares, pero también que la oferta de estos productos, estas alternativas, aún no es lo suficiente como para abarcar a nivel nacional. Entonces, quería preguntarte cómo se han ido adaptando, cómo se han ido preparando, porque ustedes ya llevan desde antes de la ley preparándose en el tema de la entrega y el uso de desechables. Entonces, si nos puedes contar un poco más sobre cómo ha sido el proceso, en qué están hoy en día y qué es como lo que falta, los siguientes pasos para poder adaptarse a esa ley. Sí, tal como tú lo mencionabas, nosotros hace bastante tiempo venimos trabajando también en colaboración con la Seremía de Medio Ambiente aquí local en todo lo que son los lanzamientos y las campañas en torno a estos temas. Partimos con el Chao Bombillas hace bastante tiempo, donde de inmediato nos sumamos a esta acción, todos los locales asociados a Barrio del Mar, eliminando las bombillas por completo, buscando alternativas más amigables. Por ahí partimos con el papel en un principio. Muchos consumidores o clientes se quejaban y decían esto se disuelve rápidamente con el trago, pero tratando también de educar y diciendo si no es necesario usarla, no la pidas. O sea, que sea para una persona que realmente la necesita. Después fuimos viendo variantes también que fueron apareciendo en el tiempo, como las de cuescos de palta, algunas con otros materiales y reutilizables como metálicas, qué sé yo, y las fuimos incorporando también a nuestro servicio. Y lo mismo ocurrió con el tema de los plásticos de un solo uso también, que coincidió a un inicio de la crisis sanitaria, donde la forma que teníamos de vender en ese tiempo, donde los restaurantes fuimos obligados a cerrar nuestras puertas para la atención al público, a vender por delivery. Y muchas veces nos veíamos muy limitados en la obtención de materiales que estuvieran amparados en esta ley como usos permitidos, justamente por la oferta que existía de los proveedores a cargo de estos materiales. La demanda fue nacional, también por ahí mundial, el mundo estaba sufriendo esta gran crisis sanitaria y veían en el delivery la forma de hacer, digamos, productivos también los restaurantes durante este tiempo. Entonces fue bastante difícil, pero el hecho de estar asociado también es una gran ventaja cuando uno hace compras colectivas. Entonces, el generar una mayor demanda de ciertos elementos nos permitía acceder primero a mejores precios,
y también por ahí lograr pelear un poquito con otros sectores que tenían esta misma demanda para poder satisfacer en el fondo la necesidad que teníamos de estos materiales un poco más amigables. Y lo hemos logrado, y diariamente vemos también cómo empresas locales ya tienen mayor, digamos, disponibilidad de estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos ir mejorando? Y es algo que lo que queremos también ahí hacer el llamado, es a los consumidores. Es súper necesario que todo el alcance de esta normativa y en general el por qué estamos haciendo todos estos esfuerzos para que ellos mismos también nos ayuden, exigiendo en los locales donde ellos asistan, digamos, que se les entreguen los materiales de acuerdo a lo que indica la norma, o que ya ellos comiencen desde ahora, aun cuando no sea ley, en todos los materiales que incorpora, a exigirlos de a poco para que desde ahí también las empresas comiencen a tomar, digamos, esta conciencia de la necesidad que estamos generando todo y la sinergia que pueda existir para que finalmente tengamos los resultados que esperamos conseguir. Sí, ahí como mencionas también el consumidor tiene un gran poder en el promover que se pueda aplicar bien esta ley al elegir los locales que están aplicando y la que se están preocupando y que realmente están buscando hacer un cambio con ella, que al evitar que ellos mismos los locales promoviendo que los consumidores no pidan desechables, también entregando las opciones reutilizables. Todavía estamos viendo, por ejemplo, de los materiales, los productos que ya mencioné que están prohibidos, que en algunos lugares se siguen entregando, pero también en muchos otros también están percibiendo que se está haciendo el cambio. Nosotros hace unos días estuvimos con un stand hablando sobre la ley de plásticos de un solo uso y también sobre el festival Trees and Seas, y algunos no tenían idea de la ley, por un lado, pero otros dijeron, sí me he dado cuenta de que ya no están dando de plástico. Y ahí decíamos, claro, eso es lo que se quiere lograr, es un cambio de pasar de lo desechable a lo reutilizable. Y por eso como las distintas formas que ellos podrían aportar a que se realice esta ley, que se aplique bien, es justamente haciendo elecciones conscientes de los lugares a donde van y también estar apoyando estos locales. Bueno, claro, igual es súper importante que cada uno de nosotros como seres humanos nos hagamos esa pregunta en la vida, o sea, ¿y aquí lo que estoy haciendo? ¿Cuáles las elecciones que estoy tomando son las correctas? Lo que siento que está bien coincide con lo que estoy haciendo. Parte un poco con cómo vivimos, como decía Leonardo, el entender que si realmente lo necesito o no, y si lo llego a necesitar, está bien la elección que tome. Porque claro, uno de repente va a la Avenida del Mar y te encuentra, o a cualquier lado, y te encuentra una cafetería y se ve mucho que gente pide un café para llevar y se sienta afuera de la cafetería a tomarse el café. O sea, yo le digo a todo, pucha, mira, de repente es mucho mejor sentarse, disfrutar de una buena conversación tranquilamente y evitar el plástico, evitar el desecho. Entonces, en este mundo tan acelerado que estamos viviendo, quizás tomar un par de minutos más para darnos cuenta de nuestros hábitos de vida, porque realmente va un poco enfocado en eso. Pero bueno, pasando un poco y avanzando con la conversación, Franco, amigo mío, ¿qué tal? Oye, bueno, ya hablamos un poco sobre a nivel macro cómo está afectando al mundo el cambio climático, cómo nos afecta a la región, a las distintas industrias. Pero quisiera preguntarte a ti primero como persona y luego a tu rubro, en el cual tú te desempeñas como presidente, ¿cómo le afecta el cambio climático? Estas cosas que hemos conversado un poco sobre la erosión costera, sobre la intensidad en los fenómenos meteorológicos, ya que ustedes están ahí. O sea, yo que creo que me levanto temprano y cuando voy saliendo, ustedes ya van saliendo con las machas afuera. Cuéntame un poco cómo lo ves tú desde adentro, desde ahí, desde el terreno. A ver, empezando un poco, hay que mirar unos años atrás, que tú lo mencionaste que antes había playa. Nosotros cuando salimos a la playa cuando tenía 10 años, me gustaba llegar a la playa porque tenía unas dunas grandes, lo que era la caleta San Pedro, unas altas, y ahora las dunas están más bajas, la playa está más chica, el uso excesivo también de los chiques pasan por las dunas, la vegetación está escasa, y lo que los tiene a nosotros bien preocupados son las marejadas anormales, porque
antes se llamaban marejadas. Son más violentas, duran más, cualquier momento se producen, y como mencionamos recién, se había mencionado, que nosotros tenemos integrantes que son mujeres. Entonces, para ellas es más difícil la extracción de la mancha. Nosotros trabajamos con un traje de goma y con plomo, entonces nosotros podemos tener más acceso. Ahora, ¿qué podría hacer más adelante? Quizás nos podamos sacar la mancha por tierra, quizás tendremos que cambiar el modo de la extracción. Ahora también lo que se habló recién es sobre el cauce del río que está cortado. No hay recambio de sedimentos hacia las dunas. Las dunas son perfectamente una muralla que tenemos contra las marejadas. Nos protejan a nosotros, el pueblo, los que vivimos ahí. Entonces, y lo otro que estamos, mira, participamos de un pequeño grupo que se llama Ecocomunidades, hacemos limpieza de playa, y ahora estamos replanteando hacer reforestación para que se sostengan, no se preocupen nada de las dunas que están quedando, y continuar con esto de lo que es el cuidado de la playa, preparándonos, afrontando lo que nos viene a hacer. Sí. Mira, de lo poco, de lo bueno poco. De hecho, Franco tocó cosas súper importantes que, la verdad, yo personalmente cuando vi el video de los griegos y que mencionaba a la mujer como vulnerable, claro, en la primera intención no lo pensé bien, pero claro, tiene mucha razón. Ahí se segrega un poco y intensifica mucho la marejada, el trabajo de las mujeres que están cada día buscando más espacios de participación. Entonces, no es algo o sea, es algo que es transversal para todos. Entonces, bueno, usted como nos comentaste un poco cuáles son los problemas que le aplica a usted en su rubro, me gustaría saber igual un poco si es que dentro de las prácticas que ustedes tienen, del cuidado de las redes de pesca o de la extracción, ¿cuáles son las prácticas que ustedes consideran sustentables o que quieren implementar como sustentables dentro de la extracción de recursos costeros? Partiendo que todas las cuotas se hacen estudios de la playa con biólogos, lo cual da una cuota anual para hacer una extracción por cuota, o sea, para que no sea, para que sea una extracción sustentable, para cuidar el recurso. Nosotros llegamos con el recurso ya del centro de acopio, lo escogemos y lo que queda lo devolvemos a la playa y se vuelve a matar. Entonces no tenemos una pérdida. Yo creo que hay que reeducar al pescado, que habitualmente antes botaban los desechos todos. Entonces estamos reeducándolos, llevando a los niños a jornadas de reeducación, y hemos juntado de hace alrededor de 2 años con SEASA, continuamos actividades con ellos, y ha sido magnífico cómo se juntan los niños y aprenden, porque ellos son el futuro de esta parte. Y, o sea, ser empoderado en la zona donde uno está, porque la cantidad de basura que está ahí en la playa es divisionada hasta botellas de alcohol, plata, otras cosas que deberían hacer decir que tú estás presente en eso. Imagínate caminar por las piedras, porque ahora tenés piedra en la caleta y hay cualquier vidrio, entonces te puedes cortar. Lo otro, que en cada casa de la caleta hay un huerto, hay huertitos. En la casa tenemos plantas de ahí de la zona, lo cual rescatamos semillas para plantar, que era la reforestación. Contamos, mire, en el gremio contamos con mujeres que están de 70 años que están trabajando en las manchas. Mi mamá tiene 63 y aún trabaja en las manchas. Y yo todavía están trabajando, son muy independientes. Pero así que ahí nosotros estamos continuando en cuidado de la playa, el río. Y eso. Bueno, buenísimo. Oye, pero antes que nada, y para pasar la siguiente, agradecerle a cada uno de ustedes porque nos han expuesto un poco, claro, desde su punto de vista ya de su rubro, un poco emocional, pero también he visto un poco de, bueno, bastante de su semilla, de ustedes como personas, que
tenemos que entender de que nuestros panelistas, si bien representan un rubro o una arista dentro de estos vistas socioambientales, cada uno de ellos tiene una visión personal que los motiva día a día a seguir. Que conozco personalmente el trabajo que ha hecho María Antonieta y también Franco, quienes se impulsan y se inspiran cada día para llegar a trabajar y luchar frente a un escenario que es bastante adverso, la verdad. Entonces, ante eso, muchísimas gracias. Y bueno, Vivi, cuéntanos. Bueno, sí, me sumo a eso porque se nota la pasión que tienen ustedes detrás de lo que hacen el día a día, también al poder compartir experiencias personales y también experiencias que han tenido trabajando en este ámbito en sus distintos rubros. Y bueno, lo siguiente viene siendo, vamos a consultar nuevamente a la ciencia, pidiendo que nos puedas compartir, Laura. Sabemos que desde el panel intercomunitario de cambio climático, pero también cuando se habla de cambio climático se habla de escenarios. Como tú dijiste, que el escenario de que lleguemos, no sobrepasemos el 1,5 grados de temperatura a nivel global. Entonces quería preguntarte si nos puedes dar, por ejemplo, un escenario positivo, o sea, un esperanzador de que hicimos todas las acciones que se están haciendo ahora, las hicimos de forma conjunta y la situación mejora. No pasamos los 1,5 grados. Pero también otro escenario que nos puedas contar sobre un poco más realista, quizás un poco más, para alertarnos de qué es lo que podría pasar si es que no tomamos la acción ahora. Entonces, mostrarnos hacia dónde podemos llegar con lo que ya estamos haciendo y sumando las acciones que ya faltan, pero también qué es lo que podría pasar si no tomamos estas acciones hoy en día. Bueno, los escenarios, a ver, ¿cómo lo explico? Es una bolita de cristal, finalmente, ¿no? Porque finalmente lo que hacen los modeladores y los climatólogos, lo que hacen es determinar qué va a pasar a medida que aumenten las emisiones, diferentes escenarios de emisiones, y cuál es el efecto que van a tener, por ejemplo, en la temperatura del planeta o en otros, por ejemplo, en términos de sequía o en términos de no sé, marejadas también, etcétera, ¿no? Y claro, son futuros, no sé, podríamos decirlo así, es como ciencia ficción, porque finalmente es un potencial futuro que podríamos tener, y claro, muchas veces se ha observado que, bueno, oye, pero quizás esto no va a pasar. Bueno, cuando vamos hacia atrás, porque el IPCC, por ejemplo, y muchos científicos hacen estos modelos, y tú vas para atrás y pones los datos de hoy, cuando tú los modelaste hace 30 años atrás, te das cuenta que no es que esté encima, es que a veces está muy por encima, es peor de lo que pensábamos, o sea, peor. Así que no nos hemos equivocado, o sea, porque al final todos estos modelos son cientos de modelos que se promedian, son horas y horas de cálculo, es mucho trabajo, es mucha gente trabajando para todo esto. Necesitan computadores que ocupan salas enteras para poder modelar estos futuros posibles. Y bueno, ¿qué futuros tenemos? Bueno, como comentaba Leonardo, la Ley Marco de Cambio Climático que tiene Chile. Una de las cosas que dice es que para el 2050 tenemos que ser carbono neutrales. O antes, porque es una discusión importante. Ojalá que antes. Pero ¿esto qué supone? Supone de que nosotros lo que emitamos y lo que captura, por ejemplo, nuestros bosques, o nuestros humedales, o nuestros ecosistemas de algas, etcétera, sea lo mismo. Es decir, Chile no emite, o sea, emite, pero lo que emita, lo captura. Este compromiso no lo tiene solo Chile. Para el 2050, los 196 países que firmaron el Acuerdo de París lo tienen que hacer. Ojalá antes. Para el 2030 hay una meta de una reducción de un 30% de las emisiones, pero nosotros para el 2050 tenemos que ser carbono neutrales. Con eso, los modelos indican que no sobrepasamos el 1,5 grados. Eso es lo que indica. Cualquier cosa que no alcancemos esto, supone que la temperatura del planeta sigue aumentando. Y el IPCC en el año 2019, 2020 o 2019, liberó un informe especial que pidió a Naciones Unidas y que le dijo, dame dos futuros, dime qué va a pasar con 1,5 grados y con 2 grados. Y eso fue lo que hizo, fue solamente, esto va a pasar con 1,5, que probablemente lo vamos a alcanzar, pero si llegamos a los 2 grados de y los 2 grados, la diferencia es abismante, o sea, es 0,5 grados, pero supone
eventos extremos nunca antes vistos, o sea, mortalidades, desplazamientos, migraciones. O sea, ustedes, o sea, imagínense cuando hemos visto, por ejemplo, guerras, los problemas sociales que trae la migración de personas. Imagínense ahora migrando cientos y miles de personas y millones de personas porque tú ya no puedes vivir en la costa o porque tú ya no puedes vivir en la montaña o porque tú no puedes. Hemos visto cómo han colapsado glaciares en Europa, que, por ejemplo, yo soy montanista y es un peligro hacer montanismo ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, esa seguridad con la que íbamos antes a la montaña ya no vamos con ella. Y ya no solo hay que mirar el tiempo meteorológico, hay que mirar también si nuestra anomalía de temperatura está muy por encima, porque eso puede producir, por ejemplo, caída de hielo o avalancha, o etcétera, ¿no? Y es abismante, o sea, o lo conseguimos y empezamos, o sea, y además el último informe del IPCC fue súper claro. Tenemos 5 años para tomar ya las decisiones, porque si no, los efectos van a ser devastadores. O sea, en términos, no solo, y ahora, no sé, yo me acuerdo cuando era pequeña que hablábamos de que se van a extinguir los osos polares, que se van a extinguir los animales, es que ahora estamos peleando por nuestra sobrevivencia como especie humana. Ese es el objetivo, o sea, el objetivo de hoy ya no es proteger la ballena o proteger el oso polar o el oso panda. O sea, el día de hoy estamos luchando por mantener nuestra vida y nuestra manera de seguir y con las consecuencias que tenga, ¿no? Porque como comentaba Leonardo, o sea, ahora vienen acciones en las que nos vamos a tener que preguntar, o sea, no puedo viajar, no me puedo ir a la otra punta del mundo de vacaciones por 2 días, o no puedo viajar, ¿no? O sea, a lo mejor no sé, la pandemia nos trajo esto, ¿no? Que ahora lo podemos hacer todo online, por ejemplo, ¿no? Es una lata, sí, bueno, es mejor estar trabajando con la gente persona a persona, sí, pero es que tiene consecuencias, eso tiene consecuencias, entonces vienen cambios importantes, pero estos son los escenarios que hay, o sea, y por supuesto, si seguimos emitiendo como hoy, no son 2 grados, son 4, y con 4 grados, no sé, hay un documental que hicieron hace mucho tiempo en Discovery Channel, creo que compara posibles escenarios, o sea, no hay vida humana arriba de los 6 grados. Con las consecuencias que trae, porque el cambio climático tiene retroalimentación positiva, no solo un aumento de temperatura, es todo lo que genera detrás, ¿no? Simplemente eso. Bueno, sí, bueno, intensos los escenarios, pero no nada fantasioso. O sea, creo que no muchos bueno, muchos han visto esta película de Netflix que salió hace poco de No mires arriba, que parecía una sátira un poco, claro, a los problemas reales que se ven. Y acá Laura nos comenta ya datos concretos y cosas que quizás uno lo veía muy lejos, después como que se acercaba y ahora es como, oye, ya no está la supervivencia de los populares, sino de nosotros mismos. Y bajo estos escenarios quisiera dejar el micrófono abierto a los impactados panelistas para que nos den quizá alguna impresión personal sobre estos escenarios desde un punto de vista personal o desde un punto de vista de su rubro, cualquiera que sea, si es que uno quiere dar alguna impresión. Y bueno, solo también dejar abierto a quienes nos están viendo desde online, desde YouTube, desde las transmisiones, si también tienen sus preguntas para que les puedan enviar, y obviamente si quieren hacer preguntas entre ustedes, porque esto es un panel de conversación, para que podamos estar conversando. Ahora sí. Bueno, yo voy a tomar una licencia, me van a disculpar, pero yo voy a sacar la chaqueta de Ceremi y voy a dar una opinión personal. Como hijo, como padre, como ciudadano, porque creo que estos temas tienen que llevarnos a hacer conciencia en ese nivel, más allá de los roles que cada uno les toca cumplir momentáneamente en la sociedad. Laura, yo creo que ha sido bien categórica en lo que ha dicho. Quizás para ponerle un poco más de énfasis. O sea, nunca en la historia del planeta habíamos tenido tanta pérdida de biodiversidad, ni aún contando la época de la extinción de los dinosaurios. Aún considerando eso, hoy se extinguen más especies que en esa época. O sea, esto es una realidad. Y golpea en lo emocional, golpea en el alma. Y lo que yo quisiera decir aquí, a modo personal, además de agradecer la invitación, es muy grato poder discutir y conversar estos temas muy bien. Es que tenemos que volver a lo natural. Tenemos que empezar a valorar cosas que habíamos dejado de valorar.
Antes creíamos que la felicidad estaba en el auto del año, o en tener más propiedades, la ropa más cara, o no sé, buscamos la felicidad en cosas que son de verdad muy superfluas. Nosotros debiéramos volver a valorar las cosas sencillas de la vida. Disfruten sus mujeres, disfruten sus hijos, disfruten sus parejas, disfruten sus amigos. No hay nada mejor que una larga conversación con un amigo, que amanecerse conversando cosas de la vida. Y vamos a encontrar ahí mucha más felicidad que en el auto nuevo, o que en la chaqueta nueva, que la usamos un tiempo que no nos gustó, la cambiamos por otra. No, la amistad no se cambia, el cariño no se cambia. Y son esas las cosas lindas de la vida que yo aprovecho a título personal de llamarlos a todos y todas a que nos aboquemos a aquello, a que nos dejemos de tonteras, y la felicidad no está en las cosas. Cuando nos vayamos de este planeta y pasemos de creer de la creencia filosófica, aprenderse cada uno, cuando pasemos de la vida, no nos vamos a llevar nada. Y lo único que vamos a dejar es nuestro recuerdo, que sea un recuerdo lindo, ¿no? Y nuestros autos, nuestras cosas, lo mismo. Entonces el llamado es a volver a lo natural y a valorar lo que tenemos, a hacerle cariño a nuestros niños, a hacerle cariño a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros hijitos, a nuestros abuelitos, a querer a nuestros amigos y a querer a nuestras parejas, a buscar más amigos, a generar más amor, porque al final del día de eso se trata esto. Eso. Le doy, ya. Ya que mencionó la palabra biodiversidad, algo importante también dentro de las acciones que estamos haciendo con la idea de mantener la biodiversidad de nuestros recursos asociados a la gastronomía. Preferir productos locales. Durante septiembre estuvimos haciendo unas activaciones ahora con cocina interactiva con cabritos, por el impacto que ha tenido también este sector y rescatando un poco nuestro patrimonio. Y viendo también cómo al escoger los productos locales disminuimos un poco lo que es el aporte de CO2 por efecto del transporte de las materias primas, que era lo que conversaban ustedes al principio. Desde ahí, más que nada, quiero hacer como un llamado a quienes se desempeñan en la industria turística, en intentar siempre generar acciones como lo estamos intentando nosotros, que en el fondo podamos compensar un poco los impactos que genera nuestra industria, de tratar de ser conscientes con los destinos y que las personas que residen en los territorios turísticos puedan ver también los efectos positivos que hay detrás de nuestra industria y no solamente los efectos negativos, porque finalmente terminan por no quererla. Y la verdad es que si desarrollamos una industria un poco más sostenible, claramente los beneficios se van a ver finalmente en la calidad de vida que podamos tener todos quienes residimos acá. Por otra parte, también señalar que la playa es la puerta de entrada de la contaminación hacia el océano. Lo que no recogimos en la playa, sí o sí, se va a ir al océano. Entonces, para que entiendan que esa imagen, ese paisaje que podemos tener en una playa contaminada, ahora, por ejemplo, que terminó el 18 de septiembre, que nos gustó encontrar volantines, hagámonos cargo del hilo que dejamos botado, hagámonos cargo de los residuos. Si vemos que los basureros están llenos, pucha, guardémoslo en el bolsillo y dispongámoslo en un lugar donde veamos que claramente va a llegar donde corresponde o lo llevamos a la casa, qué sé yo. Tratar de ser también un turista responsable, de ser en el fondo, dejar una huella positiva donde tú vas, de hacer, escoger los productos locales, de escoger transportarte de alguna manera más amigable, de hacer menos consumo de cosas que finalmente van a generar un mayor impacto y así sucesivamente. Entonces, decir que estas acciones son cosas que tenemos que generar a diario, que tenemos que tener la conciencia y no de ser incrédulos y egoístas frente a lo que hoy estamos viviendo para que de alguna forma nos sumemos todos y podamos tener un escenario un poco más positivo de lo que nos está hablando Laura que pudiera ocurrir si alguno no hace este tipo de acciones. Sí, ahí rescato lo que tú decías, esto de poder hacernos también responsables. Al final, la acción que uno toma es muy importante y el hacernos cargo, por ejemplo, lo que decías de los residuos, de quizás entender que va más allá de tener una playa linda, que no tenga basura en sí mismo, sino que también, como decías, es la última entrada al océano y que ahí ya perdemos la trazabilidad de lo que pasó, hasta que vuelva a nosotros nuevamente, quizás en los alimentos que se consumen, en el agua que se toma, y entre otros.
Y también me sumo un poco, rescato lo de volver a lo natural, que parece un poco eslogan, pero muy sí, cierto, y que creo que también después de la pandemia, al estar tan encerrados, nos dimos cuenta de lo mucho que necesitamos a la naturaleza, de lo mucho que nos sana poder estar, por ejemplo, estar en la playa, viendo una puesta de sol, y ahí a nosotros como, bueno, de Plastic Oceans venimos desde Santiago acá y nos han estado viendo como santiaguinos sorprendidos, que lo que más queremos es poder estar en la playa todos los días, en la playa, ver la puesta de sol, poder estar en la arena, y bueno, sumando también a todo lo que estamos haciendo acá del festival para motivar estas acciones. Sí. Bueno, tenemos algunas preguntas de las redes sociales, ¿cierto? Iván, acércate por acá. También el hombre detrás de cámara, de logística, de plástica. Cuéntanos un poquito. Permiso, hola a todos y todas. Eh, bueno, vamos viendo un poquito las preguntas. Bueno, no está de más decir, perdón, que Enrique Álvarez desde Osorno manda muchos saludos, así como también Vivian Macaya desde Coquimbo. Y pasando un poco a las preguntas, pregunta si es que Buena Vida Fit de Instagram, si es que hay algún apoyo económico a los emprendedores y pymes que promueven la conciencia medioambiental, abierta al público, o sea, abierta al panel. Mira, muy breve, y la verdad es que son muchos los instrumentos del Estado, en fin, para no entrar en detalle, pero sí es importante decir que el gobierno del presidente Boric ha establecido 3 grandes temas que son absolutamente transversales a toda la parte del Estado. Uno de ellos es el tema de la descentralización, porque todos los servicios públicos, ministerios, tienen que abordar esa problemática. Es un tema eh, eh, transversal. Lo mismo el tema de inclusión, el tema de género, el tema feminismo, son temas que nadie puede decir desde el gobierno, no, eso corresponde a la Seremía de la Mujer. No, esos son temas transversales y todos los servicios, todos los ministerios tienen que tener programas y políticas al respecto. Lo mismo pasa con el medio ambiente. Y eso es muy bueno, porque el tema ambiental hoy día es un tema transversal a toda la gestión pública. Y eso atraviesa todo el ministerio, todos los servicios. Entonces, claro, la pregunta es bien específica. Yo no quiero entrar en temas tan de detalle, pero sí, hoy día hay una obligación de todos los ministerios, lo que incluye, por supuesto, a los servicios y ministerios que están en el tema del fomento productivo. Estamos hablando de la COS, estamos hablando del INDAC, estamos hablando de INDESPA, en el caso del fomento pesquero, del INFOR, Instituto Forestal, etc. Todos los servicios que tienen que ver con el fomento productivo tienen que considerar la variable ambiental, porque es una variable transversal para el mercado. Tienen que haber instrumentos, y si no lo hay, hay que crearlos. Y esa es la tarea, de la autoridad que me corresponde asumir esa función, que tienen que existir instrumentos para apoyar y desarrollar acciones públicas concretas, privadas también concretas, respecto de que involucren la variable ambiental, porque es un tema de primer orden para el gobierno y un tema transversal. Así que los hay, y si no lo hay, hay que crearlo en la tarea de los presidentes. Gracias. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, por acá, Mark Mineu, erosión en los suelos. ¿Qué acciones de mitigación se están tomando? ¿Solo reforestaciones? Primero, memorizar la palabra, pero el problema de controlar es. Bueno, hay un programa que no es nuevo, que se viene ejecutando hace mucho tiempo, pero que en el último periodo ha recibido más recursos, esperamos que se fomente mucho más, que es el instrumento que tiene el Ministerio de Agricultura, ya sea a través de INDAP para los pequeños productores, o también a través del SAC para los productores más grandes, que es el programa de recuperación de suelos degradados. Es un instrumento muy potente que ha sido celebrado a nivel internacional, porque apunta justamente a ese problema, a cómo hacemos para financiar, fomentar, difundir acciones concretas, técnicas, que eviten la pérdida del suelo, el suelo arable, el suelo fértil, ¿ya? Que es un patrimonio de todos nosotros, que muchas veces no valoramos mucho, o no lo identificamos como un elemento importante, pero que sin lugar a dudas lo es. El cuidado del suelo es fundamental para el desarrollo de la vida vegetal y obviamente animal. Y existe ese programa. El programa muy potente financia a un porcentaje muy alto de todas las acciones que tengan que ver con mejoramiento del suelo.
no solo deforestación, sino también con construcción de estructuras para evitar cárcavas, para, qué sé yo, hacer control de erosiones. Yo creo que es un instrumento muy potente y que ya se aplica hace muchos años, pero que hay que poner más recursos, más plata, más difusión, porque la verdad es que por ahí va la cosa, es un tema muy relevante, hay que cuidar nuestros suelos. Última pregunta, entonces. Ya. Bueno, voy yo. Que tengo una consulta, no la puedo dejar. Bueno, bueno, como para contextualizar un poco, yo igual estuve harto tiempo fuera de, como descentralizado en Chile, para el lado de la cordillera y como de la Araucanía. Y ahí también me di cuenta que hay una gran brecha como de acceso a la información. Y, y a lo mejor, tomando las palabras de usted, Seremi, diciendo que, claro, esto parte de la ciudadanía, no tanto como de un sistema de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. ¿Cómo se puede hacer como una mejora quizá en el despliegue territorial o a lo mejor involucrando más a la ciudadanía en estos temas, que también, como dijo, va como en relación a los hábitos? Y también otra pregunta, que es cómo se puede quizás, no sé si es la palabra, pero alfabetizar más la ciencia como para hacerla más amena a las personas, y que tengan como un buen entendimiento de esta y poder articular desde ahí. La democratización de la información. Vamos a primero a Laura para que nos explique la última parte de la propuesta que vamos a dirigir. Sí, porque es como nuestra culpa, ¿no? Sí, y bueno, bueno, cada vez hay más divulgadores, ¿no? Primero hay que reconocer la tarea de la divulgación científica, que como casi como una profesión, no, casi no, tiene que ser una profesión, o sea, la forma en la que nosotros nos comunicamos los científicos es diferente a la forma en la que nosotros comunicamos lo que sabemos. Pero es verdad, y tampoco puedes exigir que todos los científicos, más allá de lo que hacen, también sepan divulgar, porque no todo el mundo sabe divulgar también. Y bueno, si te gusta, lo haces, pero es verdad, hay colegas que no se les da tan bien, entonces como que queda todo ahí una maraña, y hay otros colegas que se les da mucho mejor, pero tampoco los podemos exigir porque nosotros también tenemos nuestros roles, y también nos exigen escribir proyectos, escribir artículos, y al último tenemos que ser divulgadores, y cada vez en Chile tenemos mejores, tenemos muchos y muy buenos divulgadores, o sea, o sea, hay algunos que, por ejemplo, Gabriel León tiene muchísimos libros, por ejemplo, además es colega y demás, tiene muchos libros que ha llevado la ciencia a un idioma y a una forma de comunicarse que la pueden, escribe libros de divulgación científica para niños, a ese nivel hay. Gabriel León, ¿no? Lo pueden seguir en las redes sociales, tiene muchísimos libros, cada vez que saca un libro yo me lo compro, porque a mí me encanta la forma en la que comunica cosas, como por ejemplo cómo funciona una proteína o cómo se descubrió la cura para ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero esta parte que comentaban de la parte de la comunicación es súper importante, porque pasó en esta película que ustedes comentaban, ¿no? De que estaban todos, y que pasó en la vida real, que poquitas semanas atrás salió que le dijo a la periodista, oiga, pero cálmese, está loco, y tú, ¿no? ¿De qué está pasando ya, no? Y es verdad, porque muchas veces no sabemos comunicar, pero claro, cuando te están continuamente diciendo, lo de la película llega a un extremo, ¿no? Donde ya no queda nada más, está ahí, y claro, se desespera la actriz y casi queda como loca, ¿no? Pero es parte es parte, y Chile tiene programas como Explora, muy buenos, donde casi todos los científicos vamos felices a divulgar a los colegios y les hacemos estas charlas más divulgativas, donde muestras menos datos, menos gráficos y muestras más cosas más visuales, ¿no? Y el programa Explora de Coquimbo es maravilloso lo que se hace acá con Explora. Así que sí, hay un mea culpa, pero yo creo que esto también ha dado a que muchos científicos hayan salido de la academia y se dediquen a divulgar porque tienen ese conocimiento para divulgar desde otro lado, ¿no? Así que a fomentar eso y a darles el reconocimiento que necesitan y a hacerles una profesión, porque de verdad lo tiene que ser. Y una buena noticia más cortita, ¿eh? El convenio Escazú apunta a eso. El convenio Escazú que el gobierno firmó y que ha sido ratificado ya por el Estado a través del Parlamento, apunta fundamentalmente a tres cosas, voy a ser muy breve, tres cosas.
el acceso a la información, garantizar a los vecinos y vecinas el acceso a la información, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y los avances que hay, sigue existiendo una asimetría tremenda de acceso a la información de los megaproyectos versus las comunidades. Entonces, hay que correr el cerco. Este gobierno quiere correr el cerco en materia de acceso a la información, por eso se firmó el convenio. Y lo segundo, que este convenio también persigue, es aumentar la participación ciudadana. Y claro, existen espacios de participación cuando se evalúan estratégicamente los proyectos, en fin, pero también estamos convencidos de que hay que correr el cerco en esa materia y de que es necesario hacer una participación mucho más vinculante de los ciudadanos y ciudadanas cuando se trata de tomar decisiones que afectan sus vidas. Y lo tercero que apunta el convenio Escazú es lo que yo llamo coloquialmente para inculpar el derecho al pataleo. Y es que cuando las personas, los ciudadanos, los vecinos, las vecinas sientan que sus derechos ambientales han sido vulnerados, tengan derecho a reclamar y tengan respuestas rápidas desde el Estado. Hoy día, si bien existe tribunales ambientales, uno está en Valdivia, el otro está en Antofagasta, el otro está en Santiago, ya bastante retirados de nuestro territorio rural. Y cuando se inicia un proceso de sanción contra una empresa por el incumplimiento de una resolución de calificación ambiental u otro, normalmente se demoran 2 años las soluciones. Cuando la justicia tarda en llegar, no es justicia. Porque nosotros como gobierno estamos convencidos, y por eso hemos firmado este convenio, de que es necesario correr el cerco en acceso a la información, en participación ciudadana y en acceso a la justicia ambiental. Si me permites agregar también una cosita de cómo podemos ser parte en pequeñas acciones que ayuden a llegar con un lenguaje más adecuado a la comunidad. Nosotros a partir del proyecto, por ejemplo, Barrio del Mar, en consideración al aforo, a la cantidad de personas que recibimos diariamente dentro de los locales, una de las cosas, por ejemplo, que hicimos es que los individuales que colocábamos en cada uno de los puestos en la mesa, el año pasado para el Día del Niño, en vez de a lo mejor entregar algún artículo, un premio, lo que hicimos fue colocar una imagen de todas las aves playeras que coexisten en los 3 humedales costeros que están en nuestra bahía para que ellos los identificaran con su nombre vernacular y su nombre científico, y colocándoles ahí un texto de la importancia que tienen, por ejemplo, en cuanto a la biodiversidad de estos ecosistemas. También, por ejemplo, a través de esta botella que está aquí, cómo en elementos de merchandising de nuestro proyecto podemos relevar la importancia de algunos aves que se encuentran en alguna categoría, por ejemplo, de riesgo. Y así vamos haciendo pequeñas cosas. O en el tema del cuidado del agua, donde no podemos quedar exentos, nosotros ya colocamos toda una publicidad asociada, por ejemplo, a los servicios sanitarios de los restaurantes, que por favor, si ves una llave corriendo o algún desperfecto, le avises a alguna persona dentro del restaurante. Entonces, también queremos ser partícipes y es así como también conformamos el Comité de Difusión y Educación del GEF Humedales, donde hemos, por ejemplo, utilizado la infraestructura de los restaurantes para hacer cafés científicos, donde invitamos a distintos expositores a hablar en un lenguaje más amigable con la comunidad y que las personas se puedan sentar a tomar un café, comerse una empanada en un ambiente un poquito más distendido y aprovechar también de poder conocer y aprender un poco más de lo que es el cuidado de estos ecosistemas. Muchas gracias por la invitación. Aplicando al sentido de la gente que tome bien las decisiones en este momento y que sean conscientes de la naturaleza, el medio ambiente, y disfrutar la playa, puede disfrutar máximo la playa, puede trabajar en la cordillera. Ahí estuve en temporal en la cordillera 2015, después de ver los cerros verdes, viejitos de la cordillera estaban contentos, después hasta 2017, ahora hay unas camitas ahí en la caleta, pastoreando, subsistiendo, y que todo sea para mejor de aquí en adelante, y digo, amar la tierra. Creo que tenemos el espacio de la pregunta del más allá, que nos llegó. Sí, así mismo. Usuario desconocido. Ya, pero dice, ¿cómo se fiscaliza que quienes se ganen las concesiones marítimas durante el verano se hagan cargo de sus residuos y de su entorno? Y además también consulta si es que cómo en la caleta de pescadores se hacen cargo de los residuos y que también que no se haga un mal uso como lo que pasa en Punta Teatino, que a lo mejor es una pregunta más a nivel local.
Quizá la primera pregunta, claro. Sí, a quién le corresponde la fiscalización de los espacios de playa es a las capitanías de puerto, a la Armada de Chile. Pero desde ahí, ¿qué puedo decir yo también? ¿Cómo lo hago cuando muchas veces hay personas que se acercan a mi consultora para ver de qué manera le puedo ayudar en la elaboración de algún proyecto de instalación aquí cercano a la costa? Y es que yo parto de un estándar mínimo que se requiere. O sea, es de ahí para arriba la calidad turística que esperamos entregar. Entonces, si esta persona se acerca a mí, lo primero que le digo es ya, ¿cuáles son los mecanismos de gestión de residuos que tú vas a implementar en el proyecto? Porque de lo contrario, yo no me hago parte de esta idea de negocio. Porque si no, la responsabilidad después se la llevan los municipios, el reclamo de la comunidad, las externalidades que eso pueda generar. Lo mismo, por ejemplo, ya, si te vas a ubicar aquí, ¿cómo te vas a hacer cargo tú de tu entorno? ¿Qué plástico vas a utilizar? O sea, vas digamos, a respetar lo que dice la ley de plásticos de un solo uso, vas a respetar los protocolos sanitarios, cómo lo vas a hacer con el tema del agua, dónde vas a botar tus residuos, vas a usar aceite, no vas a usar aceite. Entonces, yo ya incorporo ciertas, digamos, características dentro del proyecto de la postulación, sobre todo de estos permisos, digamos, asociados a la costa, que desde ahí formo parte yo en la elaboración del proyecto. Si esta persona no toma ese compromiso, la verdad es que yo tampoco prefiero hacerme cargo de la solicitud de ese permiso porque finalmente somos nosotros los que después tenemos que asumir las externalidades que esto pueda confrontar y la idea es que tenemos que comenzar a exigir eso. A ver, como nosotros trabajamos por tierra, los movilizamos en camionetas. Ahora estamos trabajando en el sector de Cuatro Esquinas, incluso acá cerca. Muchos le echan el talco, por decir un ejemplo, el talco en la casa a los trajes, y solamente acá los vestimos de la playa y los metimos, salimos y llegamos al centro de acopio. Entonces, igual cada camioneta tiene un basurero, una bolsita donde echar la bolsa del talco, le echan el talco en el traje en la casa. Residuos casi no se dejan, porque ocupamos un chiquillo de la malla y eso lo llevamos allá al centro de acopio. Lo que sí los preocupamos, sí, harto, es de hablar con los pescadores que ocupan la caña, que ocupan la lienza, el hilo, que por recambio los dejan botados allí en la playa y se les pega las patitas a las aves. Y esto, lo que pasa allá en Punta Arequipa es una toma ilegal, lo están usando de vertedero, porque no tienen baño, el desconche de la mancha lo hacen ahí mismo, la laguna Saladita ya se está convirtiendo prácticamente en vertedero submarino, porque todo lo tiran ahí. Hemos tenido imágenes de allá, da mucha pena lo que está pasando realmente allá. Y como dijo, estamos siempre recalcando a la gente que trabaja en la mar, que trabajamos en la mar de mantener limpio. Tenemos comisiones que también el mismo gremio que lo hace cumplir. Bueno, muchas gracias a todos, todas por estar el día de hoy acá. Nos extendimos un poco, pero ameritaba para poder también tomar las preguntas que tenían y los comentarios que tenían ustedes para aportar. Así que ya vamos a ir cerrando. Les invitamos también a todos quienes nos están viendo, a ustedes mismos, nuestros queridos panelistas también, a que se puedan sumar a las otras actividades que tenemos en el marco del festival, ya que partimos el 16, pero nos extendemos hasta este sábado 24 con actividades de encordado de dunas, justamente ahí en la Avenida del Mar, también con limpieza de playa en Punta Teatinos, y otras actividades como por ejemplo feria de organizaciones y emprendimientos locales que vamos a tener acá en Evolutive, y también otras actividades como los que quienes participen ahí van a poder participar de una mañana deportiva, de poder compartir ahí en el borde costero que le estamos trabajando para poder proteger. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los espectadores, a nuestros panelistas. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros y que se motiven a las actividades que mencionaba Viviana. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias por esta instancia. Espero que se repita, quizá en otra ocasión, en otro festival, y que no perdamos esto. O sea, hablar un poco, conversar
discutir. Discutir no es malo, discutir es bueno, porque da distintos puntos de vista, que es lo que hemos visto hoy. Así que con esto nos despedimos, nos vemos mañana acá desde las 12 del día en la Escuela de Surf Urdi, los nísperos 7:20. Así que, chao a todos.